Esta reunión Soy Alexander Ríos Solano, pertenezco al grupo Uchua y pertenezco al CAU de Ibagué. Estoy en el programa de licenciatura en educación religiosa. Mi compañera es Marta Cecilia Villota, pertenezco al CAU de la ciudad de Pasto y pertenezco también a la licenciatura en tecnología e informática. a realizar una breve exposición acerca de técnicas de recolección de información de datos, tanto las técnicas cualitativas y cuantitativas. Vamos a hablar un poco acerca de las técnicas cualitativas. Bueno, en las técnicas cuantitativas y cualitativas para la recolección de información tenemos la encuesta mediante la utilización de un cuestionario estructurado o un conjunto de preguntas. Nos permite obtener información sobre una población a partir de una muestra. En este aspecto nosotros desarrollamos, o sea, las preguntas de tipo abierta, en donde para hacer la exposición de esta encuesta, nosotros damos a conocer, o sea, para brindar a mayor profundidad de las preguntas que nosotros entregamos. De igual manera, también nosotros la podemos hacer de manera indirecta, en donde pues, o sea, es menos estructurada la encuesta, que nos permite desarrollar el proceso de obtención de la información. Los datos que se pueden obtener dentro de un cuestionario, esos datos deben ser objetivos, eh, y esos están también sujetos a opiniones de tipo personal, o sea, de acuerdo a opiniones de acciones actitudinales. Para la medición de las actitudes existen varias escalas. Para los encuestados, o sea, que ellos indiquen su grado de conformidad o inconformidad de acuerdo, por ejemplo, a las escalas de Thurston, en donde, por ejemplo, empezamos a dar un valor numérico, qué tan de acuerdo o desacuerdo se encuentran con una pregunta relacionada. Sí, por ejemplo, si nosotros decimos qué tan de acuerdo se encuentra con un dirigente político en la autoridad, entonces empezamos dándole una opción de pronto de 1 a 5, donde 1 es en total desacuerdo, y en la medida de cómo vamos agregando la escala, pues en 5 sería que está totalmente de acuerdo con las acciones que está realizando. También nosotros encontramos otro tipo de elementos en un cuestionario, por ejemplo, cuando nosotros hacemos preguntas cerradas o semiabiertas. Entonces, en ese tipo de preguntas nosotros seleccionamos las opciones de decir sí o no, o podemos encasillar a nuestro interlocutor a que responda una serie de aspectos, y son unas preguntas semiabiertas, incluyen respuestas, pero se deja un espacio para otro tipo de opciones. En este aspecto, por ejemplo, encontramos unos ejemplos de pregunta cerrada. Por ejemplo, si dice, ¿tiene en su domicilio acceso a Internet? Entonces le damos la opción de sí o no. Por ejemplo, el SIDA se transmite por la saliva, entonces podemos darle la opción verdadero o falso. En selección múltiple, entonces, cuánto dinero cobra al mes por un trabajo, entonces menos de 1000, si hablamos, por ejemplo, o sea, es un estándar básico. Otro de 1001 a 1500, de 1501 a 3000, más de 3000, listo, pues puede ser en este caso por hora que se realiza. En las preguntas semiabiertas, entonces, por ejemplo, tenemos la oportunidad de dar a esa opción el decir el por qué nosotros estamos escogiendo
escogiendo esa opción. En las escalas, entonces, por ejemplo, como decíamos anteriormente, si decimos que nada, por ejemplo, está satisfecho con una participación, por ejemplo, en el grado de participación del alumnado en una evaluación. Entonces, si está muy satisfecho, si está poco satisfecho o nada satisfecho. ¿Sí? De igual manera también nosotros podemos concretar, por ejemplo, como dice, fuma mucho tabaco o cigarrillo, podemos decir no fumo poco, sí fumo mucho, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, queremos irnos por la respuesta de mejorar cuánto lo hacemos, si no fumamos, si entre 1 y 5 cigarrillos al día o más de 5 cigarrillos al día. La metodología cualitativa entonces se refiere a procedimientos que posibilitan una construcción de un conocimiento que ocurre sobre la base de conceptos. Los conceptos los que permitan la reducción de la complejidad y es mediante el establecimiento de relaciones entre estos conceptos que se genera una coherencia. Entonces, en estas técnicas de recolección nosotros vemos que las más utilizadas son la observación. Entonces, con mayor o menor participación del observador, la participación estaría en la observación a través de una visión unilateral. En el extremo de mayor participación sería una investigación-acción. En las entrevistas nosotros tenemos de tipo narrativas o semiestructuradas con temas preferidos o focalizados en alguna problemática específica, ya sean individuales o grupales. En términos generales, podemos decir que las entrevistas no presentan una estructura estándar, sino se manejan en forma flexible que se asemeje en lo posible a una situación de la vida cotidiana. La revisión de documentos como cartas, artículos de diarios, biografías, libros, etc. En los cuestionarios encontramos formados por un conjunto de preguntas respecto a una o a más variables. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar preguntas de tipo cerrada cuando decimos si ante la pregunta ¿estudia actualmente? Entonces le damos la opción de sí o no. En las preguntas abiertas, en cambio, no delimitamos las alternativas de respuesta, sino que simplemente dejamos que el entrevistado nos conceda, pues, de forma abierta su respuesta. En las preguntas, debemos tener en cuenta que esas preguntas deben ser claras, deben ser precisas, deben ser comprensibles. Es aconsejable que las preguntas sean lo más breves posibles. Deben formularse con un vocabulario simple, directo y familiar. No pueden incomodar a la persona que nos está respondiendo el cuestionario ni tampoco amenazantes. Las preguntas deben referirse preferiblemente a un solo aspecto o a relacionar una relación lógica. Las preguntas no habrán de inducir a la respuesta. En el cuestionario tenemos como elementos pues un formato básico como una portada. Debemos nosotros hacer la introducción, debemos tratar de ser algo cortos y al final un agradecimiento. El intercambio, en la entrevista nosotros podemos encontrar un intercambio de ideas u opiniones, diríamos que estamos realizando como una conversación entre dos personas y aquí nosotros tenemos una entrevista estructurada en el cual hacemos de una forma clara las preguntas, incluso a veces se les hace llegar con anterioridad al entrevistado las preguntas que se van a hacer. En la entrevista no estructurada, en este caso puede ser que a partir del conversatorio surjan las preguntas o surjan los interrogantes de lo que nosotros estamos en los otro aspecto son los grupos focales, son las entrevistas logradas mediante la estrategia de grupos focales. Tiene como propósito registrar que los participantes elaboren grupalmente su realidad o experiencia. Como un acto comunicativo tienen siempre un contexto cultural y social. Entonces el investigador debe dar prioridad a la comprensión de esos contextos y a su diferencia modalidades
por modalidades. Esta modalidad de entrevista grupal es abierta y estructurada. Generalmente toma la forma de una conversación en la cual el investigador plantea algunas temáticas y se van asociando las preguntas de acuerdo a lo que se esté discutiendo. Técnicas cuantitativas de recolección de información son bastantes, pero hay tres características propias de que manejan todas las distintas técnicas de recolección, que es la confiabilidad, la validez y la objetividad. Para ello, entonces, vamos a hablar un poco acerca de la técnica de investigación experimental o el método experimental. Esto es una técnica, primero, cuantitativa de recolección de información y es reconocida ya que es un conjunto de actividades que se buscan como manipular para llegar a una variable concreta, a una o varias variables concretas, de forma concreta. Sus características, primero que todo, es que el objeto de estudio y su tratamiento, o sea, quien se encarga de todo el proceso, de todo el proceso de la técnica de experimental, de investigación experimental, es el mismo investigador. Él es quien provoca y quien induce las variables para que se llegue, para que ayuden o se creen nuevas variables y así nos ayuden o ayuden dentro de la investigación. El investigador maneja de manera deliberada la variable experimental y luego observa cuál es cuál es el fin o cuáles son los datos concretos que resultaron a través de esta investigación. Y la experimentación es una repetición voluntaria de unos fenómenos y cual nos lleva a concretar o a encontrar una hipótesis. Las ventajas de la investigación experimental, primero que todo, que es apropiada en situaciones naturales, más que todo se maneja frente a, digamos, investigaciones de forma natural, química, física, se aproximan los resultados de una experimentación experimental, de una investigación experimental, y es una de las técnicas con mayor validez, con un grado de validez más alto. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, como es a través de experimentos, eh, no se pueden controlar las variables, no, no siempre se satisface las necesidades o las exigencias de esta investigación y esta investigación no se puede manejar o solo se puede manejar para el campo de la educación y la psicología. El método que es utilizado, que se utiliza para hacer una investigación experimental, es el investigador quien manipula una variable dependiente, la cual se relaciona con una variable independiente y quien termina observando cuál es el resultado o cuál es la hipótesis con la que se finaliza dicha investigación. Otra técnica cuantitativa que se puede o que vamos a tratar son las pruebas estadísticas, las cuales evidencian, a través de estas se evalúa la evidencia proporcionada de los datos con el fin de comprobar una hipótesis. La característica de esta es que trata los datos los datos dados se tratan de transformar para así que sigan una distribución normal. Existen dos tipos de pruebas, que son las paramétricas y las no paramétricas. Las paramétricas tienen relación proporcional con la población. Si la muestra de esta prueba es más grande, tiende a ser más exacta, pero si la muestra es más pequeña, tiende a distorsionarse más, mientras que las paramétricas no tienen ninguna relación con una probabilidad de datos. Una forma o seis características para reconocer o para elegir una prueba estadística es primero que manejen un tipo de estudio, que se vea reflejado un nivel de investigación, un diseño de la investigación, unos objetivos estadísticos y unas escalas de medición de variables
para así concretar un comportamiento de los datos. Con esto ya finalizamos.